Doctora, buenas noches, sea bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como estaba comentando la licenciada Erazo, pues la idea de esta charla es poder compartir información que es validada de una forma científica con estudios, metaanálisis, que fue lo que estuve revisando para poder hacer esta exposición y traérselas el día de hoy. Dejo muy claro esta parte de que son síndromes o lo que vamos a hablar es sobre desgaste por cuidado informal, porque hay otro tipo de desgaste cuando es por cuidado formal, quiere decir por profesionales. El día de hoy vamos a hablar de un cuidado informal, que quiere decir por personas que no tienen la profesionalización para dar servicios de cuidado a otras personas, que comúnmente son familiares. Entonces, como les comentaba, bueno, mi nombre es Patricia Carrillo y para empezar vamos a ver por qué han sido a lo largo del tiempo mucho más prevalentes las enfermedades discapacitantes y crónicas. Esto tiene mucho que ver con el aumento en la esperanza de vida, el aumento y en el conocimiento científico y los tratamientos que tenemos actualmente, que lo que hacen es prolongar el tiempo en el que estemos en este plano. Entonces, al tener mayor tiempo, tenemos mayor predisposición a tener enfermedades que no se curan, pero que con el tiempo pueden llegar a controlarse y ser, en algunos casos, discapacitantes. Para hablar sobre los cuidados, porque una persona que está bajo el cuidado de otra, hablando de enfermedades crónicas, esto estoy como más enfocada en enfermedades crónicas, secuelas de un infarto cerebral, demencia de tipo Alzheimer, personas con retraso mental, con parálisis cerebral, con cáncer, con alguna enfermedad dentro de la salud mental grave. Lo que hace el cuidador es dar atención física. Y cuando hablamos de atención física es que apoyamos a nuestro familiar, que casi siempre es nuestro familiar, en actividades básicas como bañarse, alimentarse, poder asearse de una forma adecuada. En cosas tan sencillas como poder manejar un aparato para ver la televisión, un control remoto. Dan también atención médica, que tendría que ser como una atención de enfermería, poder administrar medicamentos, estar pendiente de curaciones, rotación y movilización de las personas. Atención psicológica, porque dan contención en momentos de crisis, dan apoyo emocional y soporte emocional. Dan atención financiera porque muchas veces pagan las facturas, están pendientes de las pensiones, de los gastos que necesita la persona enferma. Y atención social, ¿por qué? Porque son casi siempre los que acompañan, los que hacen las citas, los que están pendientes de los próximos controles. Si se dan cuenta, una persona que está cuidando a otra, el cuidado lo hablamos en múltiples dimensiones y esto tiene consecuencias. La interacción que va a haber entre el cuidador y la persona, el paciente o la persona que está con un problema de salud crónico, va a ser desfavorable o llamamos carga del cuidador cuando la interacción del cuidado supera los recursos y amenaza el bienestar de la persona que está cuidando. Esto es muy subjetivo, o sea, cada quien sabe hasta qué grado puede dar atención a otro ser humano. Es algo muy individual, cada quien lo vive de forma diferente, pero hay personas que se han dedicado durante muchos años a estudiar este fenómeno de carga del cuidador. Uno de los principales es Ari, y lo que hizo el grupo de esta persona, de este investigador, fue buscar evaluaciones, síntomas y qué repercusiones tiene cuando una persona está con una sobrecarga.
Este es el cuestionario normal que aplicamos en muchas de las consultas para saber si una persona puede estar como en sobrecarga. Si se dan cuenta, son 22 preguntas, es un cuestionario muy sencillo, donde uno va puntuando de nunca me ha pasado o casi siempre me pasa. De ahí vamos sumando los puntos y vamos dándonos una idea, además de lo que la persona nos dice, de cómo está sintiéndose en el cuidado de otra persona. Entonces, lo que se ha investigado recientemente es que ya está comprobado que la carga del cuidado va a tener un impacto negativo bidireccional. ¿Qué quiere decir? Va a haber síntomas en el cuidador, pero también en el paciente, también en la persona que es cuidada. ¿Qué va a pasar en el cuidador? Lo que sí está como asociado es que la persona que es cuidadora tiene un aumento en la mortalidad, o sea, el tiempo que tiene de vida se acorta aproximadamente de 5 o 6 años. Va a tener un mal cuidado de su persona y por lo tanto empiezan a tener diferentes números de enfermedades. Lo que más se asocia es depresión y ansiedad. Las personas que son cuidadoras, cuando están en sobrecarga, generalmente se aíslan y al estar aislado y con baja energía, con alteraciones en el humor, van a tener dificultades para generar ingresos y esto va a dar como un estrés financiero. Y ahora veamos el otro lado, porque también se ha estudiado qué pasa cuando alguien es cuidado por una persona que está sobrecargada. Lo que se ha visto es que la eficacia o el bienestar de poder recibir los cuidados es bajo. Generalmente los abandonan o les maltratan o no tienen la suficiente fuerza para poder recibir los cuidados que necesita la patología crónica. También han estudiado cuáles son los factores de riesgo, o sea, quién es más probable que vaya a desarrollar una carga de cuidador. Lo que se ha visto es que las personas, el género femenino es el que tiene más riesgo. Y esto tiene una correlación porque normalmente el pensamiento de la mujer es mi obligación o es mi deber, es mi responsabilidad y tengo que cumplir por el rol que la sociedad implica el ser mujer. Entonces, esto da un factor aumentado, solo por el género. Si esta persona cuidadora tiene antecedentes de cuadros depresivos, es mucho más fácil que caiga en una sobrecarga del cuidador. También es muy importante el grado de malestar del paciente. No es lo mismo tener a una persona, supongamos un caso que es muy común, que es el cáncer. Una persona que tiene cáncer en un cuidado a lo mejor terminal, no es lo mismo tener un paciente con cáncer de tiroides terminal, que a lo mejor no hay dolor, a una persona que está con cáncer, que tiene metástasis, que tiene dolor y que además tiene mucha dificultad para respirar. O sea, el grado de malestar que da la enfermedad va a ser un factor predisponente para generar sobrecarga en el cuidador. Otro punto importante que se ha estudiado como factor de riesgo es el aislamiento social. Entre más aislado esté el cuidador, más probabilidades tiene de caer en sobrecarga. El estrés financiero, si no hay ninguna forma o no perciben ningún recurso económico, también tiene mayor riesgo de caer en sobrecarga. Otro punto que también se ha identificado son las horas de cuidado. No es lo mismo tener que cuidar a una persona 2, 3 días a la semana o a lo mejor un par de horas al día a tener que cuidarlo 24/7. Otro de los factores importantes es la educación y la falta de opciones. ¿Qué quiere decir? No hay más quien pueda cuidar a esta persona. O sea, no fue algo que yo haya decidido, sino no hay otra opción y entonces tengo que asumir el rol de cuidador. Otro de los factores que también se han asociado es la corresidencia. Se ha visto que si la persona cuidadora y el enfermo viven bajo el mismo techo, la probabilidad de sobrecarga es mayor.
y las estrategias de afrontamiento, que así llamamos a la capacidad que tiene una persona de solucionar problemas. Si a esta persona no tiene suficientes herramientas para afrontar o solventar un problema, le va a costar más trabajo resolver lo que cotidianamente pase con un enfermo y va a hacer que tenga mayor carga o sobrecarga en el cuidado. Se han estudiado muchísimas intervenciones terapéuticas. Hay muchos estudios sobre qué herramientas podríamos darle a los cuidadores para que no caigan en sobrecarga. Los tres principales ejes a lo que van las intervenciones es la psicoeducación, el soporte social y el autocuidado. Actualmente lo que se ha visto, antes se pensaba que la psicoeducación era lo más importante, pero en estos últimos metaanálisis que revisé, lo que decía es que el que sepan de la enfermedad es importante, pero no modifica el que tengan sobrecarga. Entonces vieron que era mucho más importante darle un peso al soporte social y al autocuidado. De todos los metaanálisis que estuve revisando, las estrategias que mejor evidencia presentaban eran 5, que se las numeré y vamos a hablar un poquito sobre cada una. La primera es conocer la enfermedad de la persona a la que voy a cuidar. Nos va a ayudar a controlar mejor la situación. Este es un tema de psicoeducación, o sea, entre más sea experto o tenga conocimientos de qué es la enfermedad que tiene la persona que voy a cuidar, cómo son los síntomas y cómo los vive esta persona, o sea, qué tanto le molesta el caminar, qué tanto se le dificulta comer, qué tanto se le dificulta pedir ayuda. Mientras más información tenga, va a ser más fácil para el cuidador llevar las atenciones. El segundo punto que hacían mucho énfasis es en que el cuidador sepa pedir ayuda. Y lo que asociaban es que muchos de los cuidadores, cuando les hacían las entrevistas, decían, me da mucho miedo que alguien le cuide porque nadie lo va a cuidar mejor que yo. O es mi responsabilidad porque es mi familia, o es mi esposo, o es mi esposa, o es mi hijo, mi hermano. Entonces, es mi responsabilidad como familia asumir este compromiso. Y la otra es que sentían que nadie iba a poder entenderlos como los entendía el cuidador. Y la última, que también estaba asociada como estos pensamientos, era el que, además de que sea como su responsabilidad, iban a sentir mucha culpa si lo dejaban en manos de otra persona, como que sentían que se deshacían de un problema y eso les hacía sentir culpables. Y la culpa hacía que se quedaran como cuidadores. Entonces, lo que se les pide a los cuidadores es que en el momento que vienen algunos problemas, porque van a venir dificultades en el cuidado, aprendan a hablarlo y decir, formar una red de apoyo donde puedan decir, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, ya me cansé, dividámonos los días, o pidamos apoyo en algún grupo de enfermería o en algún grupo médico o en alguna institución incluso, para que podamos tener este soporte que se necesita, porque una sola persona es muy complicado que pueda estar sin llegar a la sobrecarga. El tercer punto es reconocer y expresar los sentimientos, porque muchas veces ya sabemos que nos sentimos muy cansados, que estamos enojados, que estamos frustrados, pero lo que la sociedad nos ha enseñado es a no compartir las emociones negativas. ¿Qué quiere decir? Si estoy feliz, hay que decirlo. Si estoy muy orgulloso, si estoy, no sé, en algún estado como de emoción positiva, lo comparto. Pero si estoy en un estado de emoción negativa, me callo y lo guardo para mí. Entonces, este tipo de estrategia lo que ha generado es que las personas se enfermen. Entonces, el poder conocer las emociones y poder expresar y decir, estoy cansado, estoy triste, estoy fastidiado, ya no puedo más, ayuda, porque podemos partir de ahí para buscar alguna estrategia de afrontamiento.
El cuarto es aprender estrategias para controlar los síntomas de la persona cuidada. ¿Qué quiere decir? Hablando, por ejemplo, de personas que sufren de demencia. Las personas que cuidan a alguien con demencia, muchas veces lo que más les preocupa es cuando empiezan con las preguntas insistentes, o cuando les desconocen, o cuando se ponen agresivos, o cuando quieren salir corriendo. Entonces, si yo sé qué hacer en caso de que mi paciente o mi familia tenga una crisis, va a ser mucho más fácil que yo pueda solventar primero la crisis y segundo, que no pierda el control de mis propias emociones. Lo que se ha visto que más asusta o que más frustra a los cuidadores son los cambios en la conducta. Y ahí se asocia las personas que cuidan, personas con enfermedades mentales. Si tenemos a alguien cuidando a una persona que a lo mejor habla sola, que a lo mejor cree o presenta como alguna idea delirante, o tiene olvidos y cambios de conducta frecuentes, como en el caso de las demencias, esto se ha visto que genera mayor desgaste en los cuidadores. Entonces, poder preguntar a los médicos que traten a su paciente como, ¿qué hago en caso de que empiece a hablar solo? ¿Qué hago en caso de que se quiera salir de la casa? ¿Qué hago en caso de que no me reconozca? Para que puedan saber cómo resolver la contingencia en el momento que ocurre. Y el quinto punto, que es donde dan más énfasis, es dedicar tiempo al autocuidado. Es decir, hacer un balance, poder tener un tiempo para que, sí, yo soy cuidador y a lo mejor soy el único cuidador, pero también tengo que generar un espacio para hablar con otros familiares de cómo me estoy sintiendo. Mantener una alimentación saludable para que mi sistema pueda mantenerse con energía y con los recursos suficientes para enfrentar una situación estresante como la que es un cuidado directo. Dormir. Dormir genera la reparación de la mayor parte de los sistemas del cuerpo. Entonces, se necesita un descanso adecuado para poder cuidar a otras personas. La actividad física no solamente va a disminuir el estrés o la ansiedad, sino también va a tener como mayor capacidad física para poder contener en caso de que, por ejemplo, mi paciente o mi familiar tenga un problema de movilidad, que no pueda estar o que esté en silla de ruedas o que esté en cama. Necesito tener una buena condición física para poder apoyarle en los movimientos, en las posturas, quizás hasta la rehabilitación física que le hayan indicado. Practicar técnicas de relajación es otra de las estrategias de autocuidado que más sencillas son, fácil, a la mano de cualquiera y que tiene efectos a partir de la semana número 6 en la que se practica. Entonces, todo esto son como técnicas de autocuidado, y otro punto que muchos de los estudios mencionaban era que se visite y que se regule la atención médica del cuidador. Es decir, yo también voy a mis chequeos con el médico, yo también me hago exámenes de laboratorio, no solamente centrarme en el cuidador, en el paciente, sino que la persona que cuida también vea por su salud. Entonces, como alguna de las conclusiones de este conversatorio, de esta pequeña charla, lo que yo les podría dejar como importante es siempre identificar los síntomas de sobrecarga, que volvemos al punto, es algo individual y es cuando yo siento que mi capacidad está sobrepasada, estoy irritado, estoy cansado, siento que el cuidar al otro me está perjudicando. Y con eso ya son síntomas de sobrecarga. La otra parte importante es recordar que todos, para mantener una salud, necesitamos cuidar de nosotros mismos, con las técnicas que ya les mencioné en la diapositiva pasada. Siempre fomentar una red de apoyo. A veces entre la familia no hay posibilidad, entonces me apoyo de los vecinos, me apoyo de mis amigos o quizá de mi propia familia para cuidar a mi hermano o a mi primo, porque muchas veces hay gente que no tiene más familiares. Y otra de las conclusiones que daban casi todos los metaanálisis es que en el momento que hay sobrecarga,
apoyarse en manos expertas, cambiar este pensamiento de que nadie lo puede hacer mejor que yo, nadie le conoce mejor que yo, porque eso es falso. Es una de los mitos que más genera el ser cuidador, ¿no? Sentir que soy indispensable para el otro, y eso es falso. Entonces, hay muchas personas que pueden opinar o que pueden darme una mano y que puede aliviar la responsabilidad que es el tener una atención hacia otra persona. Entonces, no sé si hasta este momento alguien tenga como alguna duda o tenga alguna pregunta. Nosotros les dejo los datos ahí de dónde estamos y nos pueden contactar para cualquier consulta que tengan o para ahondar en información. Muchas gracias, doctora Patricia. De pronto, si es que alguien tiene algún comentario o desea compartir algo de su parte o quizá alguna pregunta, pues la doctora está lista para poder responderles. Igual de nuestra parte, pues pueden seguirnos en redes sociales. Estamos pues en la página del Facebook como Salud y Bienestar Online, con el logo siempre de Life Group. Nos pueden seguir y se pueden enterar ahí de futuros cursos que van a ver pronto. El próximo curso que se estará dando, pues, es el de baño en cama, que está dirigido principalmente no para personas profesionales, sino, pues, principalmente para cuidadores que tienen un paciente en casa, ¿ya? Aquí tenemos una pregunta de Carolina, ¿no? Carolina indica, ¿en cuánto tiempo se recupera una persona que ha sufrido el síndrome del cuidador quemado? Sí, o sea, lo que primero tendríamos que hacer es ver el grado de severidad de los síntomas. Supongamos que es un síndrome grave, entonces el tiempo de tratamiento va de los 6 meses a un año para que pueda tener como una reinserción a la funcionalidad. Cuando hablamos de algo leve, lo podemos incluir dentro de lo adaptativo, que va de 1 a 3 meses. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Para el próximo curso nosotros tenemos planificado que sea la primera semana de octubre. Nos pueden seguir, vuelvo y le repito, en nuestras redes sociales. Ahí ustedes pueden encontrar información. A ver, aquí tenemos otra pregunta que nos indica cómo hacer para que la persona cuidada acepte o quiera estar con otra persona que no sea el cuidador fijo. Adelante, doctor. Sí, eso también pasa mucho porque sienten desconfianza. Entonces, hay que hacerlo de una forma paulatina. Lo primero que habría que hacer es dividir los horarios. Y los horarios más complicados casi siempre son en los momentos como donde va al baño o a lo mejor donde hay que darle la comida, que es como donde hay una mayor interacción. Entonces, lo primero que se haría sería como ir dándole esta confianza, como que pase tiempo las dos personas, el cuidador fijo y el nuevo cuidador, para que empiece a haber como cierta vinculación. Y ahí ya podemos ir aumentando las horas del nuevo cuidador y disminuyendo las del cuidador fijo. Pero tiene que ser un proceso paulatino. Y lo más recomendable, claro, dependiendo mucho de la patología de la persona, pero no sé, en caso de un cáncer, por ejemplo, que podamos ir hablando y comentándole que es una persona de mucha confianza, que es una persona que sabe cómo realizar estos cuidados, que nos va a ayudar a los dos, o sea, como que es una ayuda mutua, no solamente para el que está siendo paciente, ¿no? Entonces, esas estrategias pueden ayudar a que el paciente pueda aceptar un nuevo cuidador con mayor facilidad.
Adicional nos pregunta también Carolina al respecto del tipo de terapia que era para el cuidador quemado. Ella nos pregunta qué tipo de terapia sería necesaria para que pueda restablecer su salud del cuidador. El tipo de terapia, ok. Si estamos hablando de una terapia psicológica, la idea sería que tenga una terapia individual. Es decir, se pueda evaluar con un psicólogo o con un terapeuta clínico qué tipo de técnicas o estrategias de afrontamiento tiene para poder ver si es necesario darle nuevas herramientas. Entonces, las terapias que mayor tienen como evidencia en la parte clínica son desde la terapia cognitivo-conductual, hay algunas de corriente psicodinámica y hay unas últimas que son psicoterapia de tercera generación que pueden o que se ha visto que tienen eficacia en padecimientos adaptativos o clínicos. Hay muchos test. Hay muchos, estoy viendo que hay otra pregunta de Dayana donde dice que si hay solo un test que es el de Sarit. El de Sarit es el que tiene mayor evidencia porque es el que tiene más estudios y con el que casi todas las investigaciones de sobrecarga utilizan, porque es fácil de cuantificar, porque es autoaplicable, porque tiene traducciones a muchos idiomas el mismo grado de especificidad. Pero hay otros. En este momento no tengo el nombre, pero sí vi que había más. Incluso hay en diferentes idiomas. Entonces, sí hay muchos test, pero el que se utiliza como el gold estándar, o sea, el más común es Sarit, porque es sencillo y es específico. Muchas gracias, doctora. ¿De pronto otra pregunta? Bueno, en el chat les he puesto igual en nuestra página de Facebook para que nos puedan seguir. Aquí tenemos igual ya la dirección y teléfonos de la doctora Patricia Carrillo. También les dejé el número de teléfono y recuerden seguirnos para próximos cursos. Como les comentaba, pues algunos tendrán un precio módico y otros serán totalmente gratuitos, como la charla que amablemente la doctora pues nos ha brindado el día de hoy. Si es que no hay más preguntas, pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes la asistencia, agradecer también a la doctora Patricia Carrillo, pues por sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Y pues agradecerle a todos ustedes y para otra ocasión, pues esperamos igual tenerlos aquí presentes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra cosa? Pues muchas gracias. Igual les dejo nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico y estamos igual como Ánima Salud Mental Especializada en redes sociales. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.